Buenos días. Recorriendo ese periplo de encantos que tiene la región de Sudamérica, hoy veremos dos países que son fundamentales dentro de la oferta turística de América del Sur. Son, en este caso, Ecuador y Brasil. Países que sí, en este caso el Ecuador tiene una oferta turística algo interesante, pero la del Brasil es realmente fabulosa y especialmente por las playas que están ubicadas en la región de Río de Janeiro y que son consideradas unas de las mejores del planeta, ¿no? Entonces, ahora empezaremos por el Ecuador. Y vamos a ver de qué el Ecuador está constituida en una república ubicada en la parte noreste de América del Sur. Limita con Colombia, con el Perú y con el Océano Pacífico. Está dividida en 24 provincias y su capital es Quito. A pesar de que la ciudad más poblada es la ciudad de Guayaquil. Tiene una extensión de 283,000 kilómetros cuadrados y un poquito más. Y dentro de sus territorios fuera del continente se encuentran las islas, la principal, la de Galápagos, ubicada a más de 1,000 kilómetros de la costa del Pacífico. Aquí lo tiene. Ahí está, Galápagos. Su extensión convierte a Ecuador en el cuarto país más pequeño del continente. A pesar de eso, tiene 16 millones de habitantes, lo que lo ubica en el primer lugar de América del Sur en cuanto a la cantidad de habitantes en relación a la extensión territorial, es decir, a la demografía. Una de las características fundamentales del Ecuador, que ha sido el primer país del mundo en obtener derechos de la naturaleza, que esos derechos de la naturaleza hoy en día están garantizados por la Constitución política del Estado del Ecuador. Eso determina que más o menos entre un 20-25% del país es una reserva ecológica y que lógicamente hay un sinnúmero de áreas protegidas y también de parques, ¿no? Otra de las características fundamentales es de que el país está ubicado sobre la línea del Ecuador, es decir, que aquí divide la línea del Ecuador en los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio sur. Sus características más importantes desde el punto de vista geográfico es el Golfo de Guayaquil, luego la cordillera de los Andes, que comprende la parte central del país, que va en esta parte. Allí se encuentra la capital, que es
Quito, ¿no? Y Cotoxpaquia, el volcán activo que se ubica a la mayor altura que puede existir. También tiene una parte que corresponde, que está colindante con Venezuela y parte del Perú, que es la llanura amazónica, ubicada hacia el lado del este del país, ¿no? Hasta que está en todo este sector. Luego tenemos un volcán que es bastante alto, que es el Chimborazo, que está a 6.313, 6.320 metros sobre el nivel del mar. Se trata del punto más alejado del centro de la Tierra por la inclinación del planeta. Gran parte del territorio de este país se encuentra en una altura superior a los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, de que aquí, si aquí estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, entonces estas son las características. Aquí estamos a 0 sobre el nivel del mar, pero inmediatamente empieza la parte montañosa, para luego bajar hacia la parte de los llanos. En relación al clima, su clima es muy variado, dependiendo lógicamente de los relieves geográficos. En las partes más altas el clima será más frío, en la parte de la costa el clima será más cálido, y en la parte de los llanos orientales, como es este, el clima será más cálido y también más húmedo. Pero en general, independientemente de la parte montañosa, el clima es tropical en 1/3 del país. Además de 2/3 restantes, se pueden ver diferentes climas subtropicales, húmedos, secos, clima mediterráneo, el tropical de la sabana, el tropical de la montaña, y hasta podemos ver en algunos sectores por acá el clima un poco, en este caso, desértico, ¿no? La temperatura oscila entre 20 a 33 grados, dependiendo también de las estaciones, ¿no? Mientras que en la parte de la sierra, que corresponde a esta parte, la parte montañosa, la temperatura oscila entre 3 a 25 grados centígrados. En Quito, la capital, existen temperaturas agradables todo el año, durante la época húmeda, que se registra entre octubre y marzo, que está en la época de lluvias, pueden descender las temperaturas hasta a veces 0 grados, ¿no? La mayoría de los ríos nacen en la zona de la sierra, en estas partes altas, ¿no? Y descienden en dirección al Océano Pacífico, es decir, hacia este sector, el Pacífico acá, de toda esta parte del sector montañoso. La fauna es muy variada, y también tiene ciertas características que es una de las más ricas del planeta. Entre las especies que abundan en el Ecuador se pueden ver muchos mamíferos, monos, panteras, osos, tigres, jaguar, puma, tapir, una gran variedad de serpientes, cocodrilos, tortugas, aves. Dentro de los aves se destaca el guacamayo, el tucán, que están en este sector de la parte amazónica. En cuanto a la flora, posee también una abundante cantidad que se encuentra protegida por las leyes, y en este caso por la Constitución Política del Estado. Se puede ver en las zonas calientes, en los bosques secos tropicales, este sector, eh, y bosques también en los bosques húmedos que están más hacia la frontera con Colombia y con el Perú. Uno de los parques más importantes es el Parque Yasuni, que es una zona donde se encuentra la mayor biodiversidad que puede existir. Y lógicamente también tenemos otro de los iconos, que es las Islas Galápagos, donde llegó el científico Charles Darwin y elaboró inspiraciones por la variedad de especies, su teoría de la selección nacional y también
la teoría de la evolución. La economía del Ecuador está catalogada entre, creo que es en el 8º o 9º lugar a nivel de América Latina. Tiene importantes recursos naturales, la producción de banano, tabaco, yuca, cacao, tubérculos, frutas tropicales y granos. Además, exporta camarones, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, café y palmitos. En relación a la religión, casi el 84-85% de los habitantes son católicos romanos apostólicos, el 4% son protestantes, hay una buena parte también, 2% de la población son mormones y 5 son ateos y otros 5% de otras diferentes poblaciones. El idioma oficial es el español, pero además se habla también en lenguas nativas, como en este caso es el quechua en el norte y el zhuar. En relación a las características étnicas, el 70, un poquito más, si no me equivoco, el 70 y un poco más % de los habitantes son mestizos. Hay también algo de población afroecuatoriana, debe ser un 7%, 8%, y 7% que son considerados indígenas, ¿no? En relación a la cultura, está muy marcada por las culturas precolombinas y por la influencia de la conquista de los españoles. Los españoles han, como en el resto también de la región de Sudamérica, los españoles han marcado una época decisiva y definitiva en las características culturales, económicas y políticas de toda Sudamérica. Como decíamos, la población casi llega a los 14 millones de habitantes. En los últimos años, la mayoría de la población se concentraba en la sierra. Hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre la sierra y la costa. Esta migración, particularmente hacia las grandes ciudades, se ve y se manifiesta en todas las regiones y ha incrementado, lógicamente, las poblaciones urbanas, habiendo dejado en muchos de los casos las poblaciones, es decir, el área rural, ¿no? Y decíamos que el Ecuador está situado en la costa occidental de Sudamérica y se encuentra atravesada por la línea equinoccial, la línea del Ecuador, de extensión 156.000, casi 157.000 kilómetros cuadrados. Tiene una parte insular de 7.844 kilómetros cuadrados. Ya veíamos que el clima está situado en la zona tórrida, es muy variado debido al relieve y a la influencia de la corriente fría del Humboldt y la corriente cálida del Niño en el invierno. La costa es calurosa y húmeda con una temperatura promedio de 26 grados, especialmente en la época de verano, porque no nos olvidemos que la línea del Ecuador divide entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En la sierra, que es la parte más alta, varía desde el templado hasta el frío según las horas del día, con una temperatura de los 21 grados centígrados y también hasta los 7 grados centígrados. En la región oriental es más cálida y húmeda que la costa, con una temperatura que puede alcanzar hasta los 38 grados. Es un clima bastante cálido, bastante caliente, bastante húmedo, con muchas precipitaciones fluviales, y esto determina que los bosques también sean bosques hiperhúmedos, ¿no? Esto determina de que físicamente el Ecuador está formado por 4 regiones naturales. La continental está atravesada de norte a sur por la cordillera de los Andes, formada por 3 cordilleras de dos altas muy accidentadas, y 2 cordilleras bastante accidentadas, la occidental y la oriental, y una baja que está dislocada. La región suboriental, dividiéndola en 3 regiones geográficas continentales.
El Ecuador es denominada, es decir, en este caso, el país y Quito es la ciudad de mitad del mundo, denominada la ciudad de mitad del mundo, junto a al monumento a la mitad del mundo se construye una villa turística con trazos arquitectónicos clásicos y coloniales, como podemos ver acá en la fotografía, con una plaza mayor, o que también es denominada plaza principal, el cabildo y la iglesia. Además, podemos ver que hay una plaza de toros, ¿no? Eh, Hay restaurantes, tiendas, museos, moles, es decir, es muy variada la oferta de servicios en esta parte del casco histórico. Una parte fundamental dentro de esa oferta, y decíamos que están las Islas Galápagos, que las veíamos en el mapa, que están casi a 1000 kilómetros de distancia en el Océano Pacífico. Son tortugas terrestres y son las tortugas terrestres más grandes del planeta, una especie originaria de las Islas de los Galápagos. Aquí podemos ver esta magnífica especie que inclusive pueden llegar a medir hasta 2 o 3 metros las tortugas gigantes. Bien, ahora vamos a entrar a el Brasil. Y vamos a ver de que el Brasil está constituida por estados federados. Tenemos el estado de Amazonas, Acre, Rondônia, eh, Romaina, Amaná, Para, Mato Grosso, Mato Grosso de Distrital, Mato Grosso del Sur, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sur, Sao Paulo, Tocantins, el Distrito Federal, Minas Gerais, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Bahía, Piauí, Marañas, Caera, Río Grande del Norte, Paraíba, Parambuco, Pernambuco, Sergipe. Y el Brasil es es decir, es el país que tiene la mayor extensión territorial de toda la región de Sudamérica. La capital es Brasilia, que en el año 1960-65 Sao Paulo fue trasladada a Brasilia y se hace un desmonte en un sector, lo que es la ciudad de Brasilia, y de ahí es que se construye toda una ciudad para la administración pública. El idioma oficial es el portugués, la forma de gobierno es una república federal presidencial, la moneda es el real, la población aproximadamente ya debe estar llegando a más de los 200 millones de habitantes. Uno de los países, es el país más poblado que tenemos en toda la América Latina. En estos datos ya han debido superar, ya debemos estar, decíamos, sobre los 200 millones de habitantes. Es el quinto país más poblado del mundo y el primero en América Latina. El Brasil presenta 26 estados y son estados federados. Las principales ciudades son Río de Janeiro y Sao Paulo. El clima, las condiciones climáticas del Brasil corresponden a un clima templado subtropical y también tropical. La temperatura promedio es de 22 a 31 grados. Eso es porque gran parte del país está sentado sobre el Amazonas.
La estación más importante del Brasil es el verano porque recibe más influencias, un gran arribo de turistas eh, internacionales. El calor es agradable para disfrutar de las hermosas playas brasileras, especialmente de las playas de Río de Janeiro, las cuales también están catalogadas entre las mejores playas del mundo. En relación al gobierno y a la política del Brasil eh, ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial federal, por lo cual el presidente del Brasil es tanto jefe de Estado como la cabeza de gobierno y de un sistema multipartidario pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo es concedido tanto en el gobierno como en las dos cámaras del Congreso Nacional. La ciudad de Brasilia fue fundada en el año 1960. La capital del Brasil es la cuarta ciudad con mayor, ciudad más grande, la cuarta ciudad más grande del país. Está ubicada dentro del estado de Mato Grosso y en el Distrito Federal. Tiene una población de casi 2 millones y medio, 3 millones de habitantes y Brasilia, como decíamos, ha sido construida exclusivamente, aquí lo ubicamos, ha sido construida exclusivamente para la actividad administrativa de todo el país. La arquitectura de Brasilia es moderna, ello se puede apreciar en los edificios como en los palacios y precisamente el Palacio de Itamaraty. La ciudad ícono en este caso es Río de Janeiro, que fue fundada en el año 1565. Es la segunda ciudad más poblada del Brasil y está dentro del estado de Río de Janeiro. Tiene una población de más de 6 millones de habitantes, además de sus playas. La mayor atracción turística es la estatua del Cristo Redentor, que lo podemos ver acá, y una de las 9 maravillas del mundo moderno. Aquí vemos la ubicación geográfica del río que está hacia el océano Atlántico y decíamos tiene una de las mejores playas y las playas más consideradas más hermosas del planeta, con aguas totalmente transparentes, con arenas blancas, y tiene realmente una infraestructura turística muy grande, ¿no? Donde hay una oferta impresionante. Sí, en la playa de Copacabana, que es la principal en este sector, nosotros fuéramos caminando desde las 8 de la mañana, llegaríamos por toda la playa hasta las 5 de la tarde y no acabamos de visitar la playa y decimos solamente caminando. Entonces hay un gran disfrute en la parte del turismo estival, del turismo de playa, del turismo de verano y balneario en todo este sector. Luego, Sao Paulo, que está muy próxima a Río de Janeiro, que fue fundada en el año 1554. Es la ciudad más poblada del Brasil y de las Américas. Se encuentra del estado de Sao Paulo. Tiene una población mayor a los 10 millones, ya debe estar casi por los 12 millones. Sao Paulo es una ciudad marcada por el turismo de negocios principalmente, para lo cual cuenta con una enorme red de hoteles de primer nivel y de primera categoría. Aquí se asientan gran parte, por no decir la mayoría de las empresas y de las grandes empresas del Brasil, tienen sus casas matrices en Sao Paulo, lo cual hace que la ciudad tenga un movimiento económico y comercial muy grande, por no decirlo, debe ser seguramente
la principal ciudad dentro del comercio en todo el Brasil. Salvador de Bahía, que fue fundada en el año 1549, es la tercera ciudad más poblada del Brasil. Se encuentra dentro del estado de Bahía. Tiene una población de más de 3 millones de habitantes. Aquí la podemos ubicar. El interés turístico hacia Salvador está orientado por el interés en su arquitectura y su cultura. Vemos que aquí hay mucha trascendencia sobre las características de la cultura afroamericana, ¿no? Los ritos, los bailes, las tradiciones y las costumbres se las ven mucho más palpables en el sector de Salvador de Bahía. También las escuelas de samba más importantes se encuentran ubicadas en esta ciudad. En relación a la parte económica, podemos ver de que el Brasil tiene una industria pesada muy grande, ¿no? Son fabricantes de automóviles, tiene una importantísima plantas procesadoras de petróleo, extracción del petróleo y de gas, tiene plantas de petroquímica y también de derivados del petróleo. Dentro de la agricultura, Brasil se caracteriza por ser un gran exportador de productos agrícolas, como es el caso del café, de la soya. Hay una variedad de trigo que se ha adaptado perfectamente a este tipo de clima cálido, que es el trigo jaral, y tiene grandes extensiones de producción de trigo. También hay sectores productores de arroz, de cacao y también una gran producción de cítricos. El Brasil también se caracteriza por su folclore, por su danza, su música, y muestra de ellos es el desfile de las escuelas de samba de Río de Janeiro, que es un campeonato que comienza el primer domingo de febrero y termina el miércoles siguiente. Las escuelas se presentan a barrios de Río de Janeiro. Para ganar una escuela debe tener la máxima puntuación en criterios que tienen que ver con la música, los disfraces, el tema del desfile y la coordinación entre todos los elementos del desfile y también, lógicamente, la coordinación entre los bailarines. Aquí podemos ver la magnífica ciudad de Río con sus colinas. Aquí tenemos el Pan de Arroz, que es esta parte, esta colina, y aquí tenemos el Cristo Redentor. Río de Janeiro es uno de los lugares más bellos del mundo, concentra unos 7 millones de habitantes, conocida como los cariocas, que disfrutan de los placeres a los que todo el mundo tiene acceso. Las playas, el culto al cuerpo, la samba, la cerveza, el fútbol, la cachaca, que es un aguardiente casero eh, producido de la caña. Es famoso por sus entornos naturales, por sus prestigiosas celebraciones del carnaval, por sus playas turísticas, entre otras cosas. Algunos puntos de interés, aparte de las playas, son la estatua del gigante del Jesús Redentor, conocido y que es uno de los más altos, situado justo en la cima del Cerro del Corcovado. Pregunta. Aquí podemos ver
Las playas en Copacabana, el agua maravillosa, esas playas hermosas. Y aquí tenemos toda la infraestructura. Aquí vemos la parte del malecón y tenemos esta parte de la arena que está destinada justamente para los bañistas. Y aquí toda la parte de la infraestructura. Estas son las características de estas playas tan hermosas, donde hay una gran diversidad de actividades hidrorrecreativas, desde buceo, tenemos motos acuáticas, tenemos deslizadores, tenemos visitas en globos aerostáticos, parapentes, es decir, hay de todo, no solamente en la parte de actividades hidrorrecreativas, sino también otra gran oferta de actividades que se pueden desarrollar. Pero el Brasil es un país de contrastes y contradicciones. Miren ustedes en esta fotografía, aquí hay una muralla alta que le estoy marcando de rojo. Aquí tenemos las favelas. Y las favelas son esas edificaciones muy precarias, muy pequeñas, donde la gente de menores recursos económicos, la gente pobre, habita estos sectores. A veces hay un hacinamiento tan grande porque son casas tan pequeñas que a veces viven 3, 4 familias, ¿no? Y tienen mucho problema en relación a los servicios básicos de luz, agua, alcantarillado. Y aquí al lado ustedes pueden ver un hotel resort gigante de más de 15 pisos con una cancha, con canchas de tenis, con albercas, piscinas, etc. Entonces es un país de contradicciones donde también, como hay riqueza, también hay una gran pobreza. Y uno de los elementos fundamentales en el Brasil son los espectáculos. Acá tienen la entrada del carnaval. Aquí, en una temporada normal antes de la pandemia, vean cómo existen miles, millares de turistas que están en todo el sector de la playa. Donde hay lugares donde ya no se puede ni siquiera poner una sombrilla, ni clavar una sombrilla, ni poner tampoco una poltrona. Acá tienen una de las pasiones de este país y del mundo, el fútbol. Y el Brasil tiene las mejores escuelas del fútbol. Aquí tenemos la megalópolis, esta ciudad gigante, estas ciudades gigantes con carreteras aéreas, con autopistas, edificios altísimos y una oferta turística y de espectáculos maravillosos. Aquí vemos Brasilia, que es la capital, ¿no? Aquí tenemos la Catedral de Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes, el Palacio de Planalto y el puente Juscelio Kubitschek y el lago Paranoá. Todas estas edificaciones son totalmente modernas, ¿no? Porque esta ciudad ha sido construida, decíamos, exclusivamente para ser el centro donde se administre el Estado y el país. En la selva amazónica tropical es la más extensa del mundo, cuenta con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados, que está dividida en 9 países, y uno de ellos justamente es el Brasil, que tiene el 50% de la selva amazónica. Desde los insectos hasta los mamíferos, como el jaguar, el puma, los venados, los reptiles, tortugas, caimanes, papillas, y hay una gran variedad de aves, entre las que tenemos el guacamayo, el tucán, el águila arpía. También hay una gran variedad de peces de todas las especies, ¿no? Y esto hace de que también en los ríos tengan una gran abundancia de flora y de fauna silvestre. En las junglas a lo largo del río Amazonas
florece la planta Victoria amazónica, cuyas hojas circulan y alcanzan más de 1 metro de diámetro, son unas inmensas hojas. Otro de los destinos turísticos maravillosos que tiene el Brasil son las cataratas del Iguazú, y las cataratas del Iguazú están compartidas entre el Brasil, la Argentina y el Paraguay. La Garganta del Diablo, sin duda, es el más espectacular de todos los saltos, pero todos los demás son iguales de bellos. Brosetti, Dos Hermanas, San Martín, Adán y Eva, Tres Mosqueteros y Rivadavia. Entonces, uno de los lugares que tiene la mejor vista es hacia el lado del Brasil, dentro de las cataratas. Y ahí podemos ver la ciudad de Sao Paulo con esa infraestructura vial tan grande, esas autopistas de 1 o 2 niveles, y que realmente hacen de que sea una ciudad espectacular. Otro destino interesante es el Pantanal. Es el humedal más grande del mundo, ubicado en la región del Mato Grosso del sur brasileño, y alcanzando en sus extensiones hasta Paraguay y Bolivia. Es la parte que también nosotros tenemos en el Pantanal, que la compartimos con el Paraguay y con el Brasil. Es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad de flora y de fauna. Entonces, esto es debido justamente al rebalse de las aguas de los ríos, y especialmente se llena más en la época de lluvia. Acá tenemos El Salvador de Bahía, ¿no?, que es una de las ciudades más bellas del mundo, famosa por su historia, por el legado dejado por los pueblos de otros continentes, en este caso por los africanos, por su cultura, su religión y por la hospitalidad de su gente. Entonces, como podemos ver, el Brasil tiene una gran oferta turística muy variada y muy diversificada. ¿Preguntas? Licen, también, digamos, se podría incluir otras ciudades, ¿no? De Brasil para demostrar sus lugares turísticos. Claro, pues es que el tiempo a nosotros no nos da, es decir, el Brasil tiene pues un sinnúmero de lugares, de ciudades, de pueblos, de playas que se pueden ofertar, ¿no?, hacia el Atlántico, la parte amazónica, la parte del centro hacia el Mato Grosso. Sí, hay mucho para ofrecer y tiene una oferta turística muy grande. No nos olvidemos que decíamos de que los dos puntos de mayor atracción turística eh, a nivel mundial en Sudamérica es el Perú, con el Cusco Machu Picchu, y el Brasil principalmente por sus playas de Río de Janeiro. Pero hay una gran diversidad de oferta turística para todo tipo de turismo y para todo tipo de bolsillo. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase.